Gloria a Dios. No, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. A todos les damos una cordial bienvenida. Vamos a empezar la enseñanza. Bendito es el nombre de Cristo. Y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de los medios en los diferentes países del mundo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia, todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor. Tú eres grande y poderoso. Tu nombre es poderoso, Señor. Solo en tu nombre hay poder. Aún tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo, Señor. Tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, Señor, y ante tu nombre se dobla toda rodilla de los que estén arriba en los cielos, abajo en la tierra, y aún debajo de las aguas, debajo de la tierra, Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de los aires. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de mi vida para predicar tu bendita palabra, para predicarla, para darte la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unge por tanto mi garganta, mi lengua, mi voz, para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Unge también a tu pueblo, Señor, y revístelo de sabiduría y de entendimiento de lo alto, para tener entendimiento y comprender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle palmas de alabanza, hermano, al que vive. Al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a continuar, amado hermano, con la segunda parte de la enseñanza de hace 8 días, que la titulamos Escóndete en Cristo y escapa de los juicios y aún de las plagas venideras. Escapa de las plagas y de los juicios venideros, escondiéndote en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay protección, hay libertad, mis hermanos. Debemos identificarnos es con Cristo, y a quien tenemos que imitar es a Cristo. Pero la gente es feliz imitando el mundo, imitando al amigo, a la amiga. No, hay que imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 91 una vez más, así como la semana anterior, para que esto nos introduzca a lo que vamos a enseñar en esta hora de la noche. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 1 del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y con sus alas, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mis hermanos, de verdad, en honor a la verdad,
estamos en tiempos difíciles. La Biblia nos advirtió que los tiempos finales, antes del arrebatamiento de la iglesia, serían tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 2, versículo 3, quiero que ubiquemos todos Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermanos, Cristo viene pronto, y todas las señales que están ocurriendo a lo largo y ancho del mundo, incluyendo todo lo que viene sucediendo con mayor incidencia desde el año 2018, lo que sucedió el año 2019, referente a señales en el sol, en la luna, en las estrellas, activación volcánica, incremento de terremotos, el incremento de las sediciones, los alborotos, el terrorismo en el mundo, amén, las guerras, los rumores de guerras, y hoy día que está sonando mucho por ahí las pestes, en este caso el coronavirus o COVID-19, ¿ok? La gente está en expectativa. Ya la Organización de las Naciones Unidas ha decretado prácticamente que esta epidemia pasó a ser pandemia. Ya estamos hablando de una pandemia. Y han habido pandemias a lo largo de la historia, nomás en el siglo, creo que es el siglo XIV, hubo una epidemia, una pandemia mortal que fue la peste bubónica o la peste negra. ¿Ya? Esto afectó parte de Europa y Asia alrededor del siglo XIV, con más o menos 25 millones de personas afectadas, muertas aproximadamente. La gripe española, que fue otra pandemia también decretada, esa ocurrió entre el año 1918 y el año 1920. Murieron alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo por la famosa gripe española, ¿ok? En el año 2009 y 2010 tuvimos la gripe H1 o N1 o la gripe porcina, más o menos con 575,000 víctimas alrededor del mundo, ¿ok? Ahora estamos hablando del COVID-19, ¿ya? Que ya lleva prácticamente comprometidos más de 114 países en todo lo ancho y largo del mundo, ¿ok? En Italia ya van 100 positivos con este coronavirus y hay 631 fallecidos hasta el momento en solo Italia, ni se diga en China, ahí en Wuhan, ¿ok? En España hay 2.128 casos de gente positiva, de los cuales más o menos 136 personas han sido recuperadas, dadas de alta, y ha habido 54 víctimas fatales. Hermanos, esto está aumentando. Por eso leímos el Salmo 91, cuando dice que plaga no tocará tu morada, ni pestilencia que ande en medio del día y destruya. Amén. Así que nosotros estamos seguros en Cristo. Tenemos que refugiarnos en Cristo, mis hermanos. No quiere decir que seamos inmunes. Estamos aquí en el mundo, podemos en algún momento debido contagiarnos, pero lo importante, mis hermanos, es que tenemos la paz de Cristo, que solamente Cristo puede darnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Recordemos que en Gosén, ahí en Egipto, que era una región donde los judíos llegaron después de la hambruna en Canaán, José ya llevaba ahí tiempo y Dios le dio gracia, lo colocó como gobernante de toda la región de Egipto. Era el segundo en mando después de Faraón. Después de que sus hermanos lo despreciaron, lo humillaron, ya le decían el soñador de sueños, lo metieron en un foso, después lo vendieron a los madianitas, de ahí lo vendieron a Potifar, un siervo de Faraón, ya cayó en la cárcel porque levantaron una calumnia contra él de que se había fijado o quería abusar de la mujer de su amo, pero fue falso. Dios le dio gracia otra vez en él, lo sacó de la cárcel
interpretó unos sueños del panadero y del copero. El panadero fue colgado, el copero realmente cumplió. Lo que dijo José se cumplió y fue libre y le sirvió la copa al rey. ¿Ok? Él servía de copero al rey, el copero, y sobrevivió y se cumplió el sueño prácticamente que pudo interpretar José. José estuvo en Egipto, pero sus familiares, su parentela, su padre Jacob estaba en Canaán y venía una gran hambruna sobre toda la región. Pero en Egipto había suficientes provisiones. Entonces, ¿qué hicieron? José, por misericordia y amor de su pueblo, mandó a llamar a su casa. A su padre vino a Canaán, de Canaán a Egipto, y se ubicaron allí en Gosén. Ese faraón de ese tiempo preparó un lugar y allí ubicaron a los hebreos. Después apareció más adelante, cuando ya murió este faraón, murió José, vino otro faraón que no conoció a Dios ni a la descendencia de Israel o de Jacob, y ya prácticamente empezaron a subyugar y a someter bajo cautividad y esclavitud al pueblo hebreo por 430 años. ¿Ok? Entonces es cuando aparece ya Moisés, el libertador que fue rescatado de las aguas, y Dios se fijó en Moisés una meta: libertar a su pueblo para que adorara al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, y le sirviera en medio del desierto. Pero cada vez el corazón de ese faraón, que no había conocido a José ni a su descendencia, su corazón se endurecía fuertemente cada día, y Dios decretó juicios contra los principados más importantes, las 10 potestades y principados más importantes de la región de Egipto. Y Dios esa confrontación espiritual la llevó al campo físico, y es lo que bien todos conocemos como las 10 plagas de Egipto. Una confrontación entre todos los dioses paganos de Egipto, los 10 más representativos, y el Dios todopoderoso de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Mis hermanos, antes de empezar a hablar un poco de Gosén y de todo lo que tuvieron que pasar los hebreos en Gosén y cómo llegaron a ese lugar, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Pero leamos el versículo 9, que me interesa este versículo, traerlo a relación en esta hora de la noche. Vamos a leer el 9 y el 12. Amén. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, que es el diablo. El diablo, y Jehová lo reprenda. Jehová lo reprenda, la serpiente antigua. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el propósito del diablo, y es engañar, mentir, porque es padre de mentira, hurtar, matar y destruir. Ese es su ministerio. En cambio, Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna en abundancia. Amén. Dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Satanás, mis hermanos, es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu, es un mal espíritu. Aborrece al hombre. Al hombre quiere verlo peor que una cucaracha, porque el hombre es creación de Dios, es la creación perfecta de Dios a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Y por tanto, cuando el hombre se arrepiente y acepta al Hijo de Dios, se convierte también en hijo de Dios, y aún más lo va a aborrecer el diablo. Amén. El diablo detesta a la humanidad, y aún más detesta al pueblo de Israel, que es pueblo de Dios, pero también detesta y odia a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? En el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos,
y los que moráis en ellos. Esto ya va a ser para el momento después del arrebatamiento. La iglesia, obviamente, por obvias razones, va a estar en las moradas eternas. Por eso aquí dice Juan, en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos, la iglesia, y los que moráis en ellos, porque ya nuestra morada no va a estar acá en la tierra, sino en los cielos. Ya aquí ya ha ocurrido el arrebatamiento. Pero hay una exclamación que dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Y cuando dice ay la Biblia, esto refiere juicios. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, los siguientes 7 años de tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia suba a las moradas eternas, en el momento cuando ocurra el arrebatamiento, ya no habrá más luz en la tierra. La tierra se llenará de tinieblas. En este momento en la tierra hay penumbra. Por eso dije en una prédica que el año 2020 es un año de prueba para la humanidad. Y vaya prueba que está pasando. Miren nomás cómo empezamos el año. Empezamos con tragedias, calentamiento global, derretimiento de los polos, más terremotos, activaciones volcánicas que no cesan, el coronavirus hoy día, rumores de guerras, en fin. Hermanos, todo esto siempre lo ha habido, pero no en la incidencia y en el incremento que lo estamos viendo en estos tiempos. Porque todo esto nos dice que todas estas señales están apresurando, como dice el profeta Habacuc en Habacuc 2:3. Todo esto está apresurando la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su amada iglesia. Por eso Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice, aunque la visión tardare por un tiempo, porque hay gente que dice, no, tanto tiempo que están hablando de que Cristo viene y nada, pero no se ponen a ver las señales que están ocurriendo alrededor del mundo, que nos están gritando a los 4 vientos que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Aunque la visión tardare, versículo 3 de Habacuc 2, por algún tiempo, mas se apresura hacia el fin. O sea que todas estas señales, mis hermanos, lo que están haciendo es que la venida de Cristo cada vez sea más cerca. La visión está haciendo que la venida de Cristo, aunque está tardando, y aunque muchos la tienen por tardanza, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, he aquí vengo pronto, es porque va a venir. He aquí vengo en las nubes, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Jesús ya sabe el día y la hora en el cual va a venir a arrebatar a su pueblo. Tenemos que estar, mis hermanos, preparados. La tierra misma está gimiendo con angustia. En la misma tierra hay angustia de las gentes confundidas. Hay terror, hay expectación de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra, como dice Lucas capítulo 21-25. Hay señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Amén. Hay señales cósmicas. Hay terremotos, hay plagas, hay guerras, rumores de guerras. Todas estas cosas, mis hermanos, hemos dicho hasta la saciedad que solamente es el principio de dolores. Este virus corona, que está afectando miles de humanos en todo el mundo, no es parte de las plagas que Jesús nos describió en Mateo capítulo 24, sino que es el preámbulo de las plagas que vendrán para aquellos días. Porque las plagas que vendrán para el tiempo de tribulación van a ser más tremendas. Hermanos, el mismo diablo va a descender y va a caer a la tierra con gran ira y va a saber él sí que le queda poco tiempo y por tanto va a arremetir con toda contra la humanidad. Habacuc dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin o hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Por eso nosotros esperamos a Cristo. Amén. Esperamos el sonido de la trompeta final, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios,
Jesús descenderá del cielo, Él mismo, Señor, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habramos quedado, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir juntamente con ellos al Señor en el aire o en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Maranata. Aplauda con ganas, hermanos. Cristo viene pronto. Dice en la parte final del versículo 2 de Habacuc, del capítulo 2, versículo 3, la parte final dice: porque sin duda vendrá y no tardará. Hermanos, Cristo viene pronto por la iglesia. Cristo está, hermanos, a las puertas. Hebreos capítulo 10, gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, quiero que me acompañen, versículo 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, es decir, gran premio, gran recompensa. Recordemos que la iglesia, tan pronto ocurra el arrebatamiento, se va a presentar ante el tribunal de Cristo, porque es necesario que el juicio de Dios empiece por la iglesia, por la casa de Dios. Y si primero no empieza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no esperan a Cristo o no creen en el Evangelio? ¿Ok? Entonces dice el verso 35 de Hebreos 10: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, venir a la iglesia no es en vano. Consagrarse cada día para vivir en santidad no es en vano. Leer la Biblia no es en vano. Predicar de Cristo no es en vano. Decir que Cristo viene no es en vano, mis hermanos. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra que tenemos para con Él y para con los santos, sirviéndoles aún. Dios, mis hermanos, no es deudor de nadie. Por eso dice aquí: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Cristo viene por la iglesia. La venida de Cristo está hoy más cerca que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo, mis hermanos, no podrá evitarlo. El diablo lo único que podrá hacer quizás es desanimarte, meterte en pecado para que no te vayas en el arrebatamiento. Pero él no va a poder impedir el arrebatamiento. Pero sí puede hacer que mucha gente se quede, que parte de la iglesia de Cristo se quede a vivir los juicios. Por eso, mis hermanos, no hay que bajar la guardia. Por eso hay que estar pendiente de todas las señales y acontecimientos y aferrarnos a Dios en oración. Jesús dijo: velad. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en la cual vendrá vuestro Señor. No sabéis si será al amanecer, al atardecer, o al mediodía, o al cantar del gallo, al otro amanecer. Porque de seguro, mis hermanos, Cristo vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Éxodo capítulo 10, 21. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Si lo encontró, dígame. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días.
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel, así como los hijos de Dios, la iglesia, tenían luz en sus habitaciones. Mis hermanos, Jesús es la luz del mundo. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. El profeta Sofonías, en Sofonías capítulo 1, 14, dice lo siguiente. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Si lo encontró, dígame. Bueno, yo no lo he encontrado, pero ya casi. Capítulo 1, versículo 14. Dice: cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Ese día de Jehová es la tribulación, mis hermanos, y lo que abre paso a la segunda venida de Cristo. Ese es el lapso de tiempo: tribulación y su culminación con la segunda venida de Cristo, que es lo que pondrá fin a la gran tribulación. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, es decir, de tribulación y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y miren lo que dice aquí el versículo 17, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mis hermanos, una vez ocurra el arrebatamiento, he aquí que tinieblas descenderán a la tierra. Así como en el Éxodo capítulo 10, 21, el único juicio que duró 3 días fue la plaga de tinieblas. Y Moisés levantó las manos hacia el cielo, tal cual como lo dijo Jehová, y hubo densas tinieblas sobre toda la región de Egipto, tanto que los egipcios podían palpar las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que demonios, potestades y principados de las tinieblas habían descendido sobre la región de Egipto, tanto que los egipcios podían palparlas. ¿Y qué pasó con los hebreos? En sus recámaras, allí en sus habitaciones, había luz. Amén. Lo mismo va a pasar cuando ocurra el arrebatamiento. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, 12 leímos: ay de los moradores de la tierra y del mar. Pero primero dice: gozaos cielos y los que moráis en ellos, porque ya ha ocurrido efectivamente el arrebatamiento. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Inicialmente Juan fija su atención en lo que está ocurriendo en el cielo. Alegrados cielos y gozados los que moráis en ellos, la iglesia. Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Suena muy similar, ¿verdad? O sea que en tiempos de tribulación va a haber tinieblas, va a haber oscuridad. Los demonios van a bajar literalmente a la tierra, mis hermanos. Van a traer desgracias. Van a ser soltados demonios de los 4 vientos y de los 4 confines de la tierra para hacer estragos sobre toda la humanidad. Esto va a pasar en tiempos de tribulación. Ya la iglesia no estará acá. La iglesia estará gozándose en las moradas eternas. Pero aquí dice Isaías capítulo 60: tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Esto va a pasar y está muy cerca, mis hermanos. Tan pronto ocurra el arrebatamiento, esto se cumplirá, mis hermanos. Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice el profeta Isaías: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones,
mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre la iglesia va a amanecer Jehová y sobre la iglesia va a ser vista la gloria de Dios. Pero las tinieblas, mis hermanos, van a cubrir la tierra y todas las naciones. Así como Egipto se llenó de tinieblas, tanto que los egipcios podían palparlas, la humanidad sin la iglesia en la tierra será cubierta de tinieblas. Demonios descenderán, mis hermanos. Imaginémonos una gran invasión ovni bajando a la tierra. Demonios de forma palpable, visible. La gente lo va a poder palpar, mis hermanos. Esto va a ser impresionante. Pero, mis hermanos, Cristo es la luz. Su palabra es luz. La iglesia del Señor Jesucristo es luz. Es columna y es baluarte de la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló a los discípulos diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos siguen a Cristo? Amén. Entonces, si tú sigues a la luz, no tropezarás, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmos capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, esta palabra es lámpara y es lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Salmos capítulo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Glorioso esto, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 1, 19, 20 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y la palabra profética es esta, que cuando se predica y se habla cobra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la palabra profética más segura. Yo no entiendo predicadores, mis hermanos, me les quito hasta el sombrero. ¿Cómo cogen uno o dos versículos y hablan durante 45 minutos o una hora? ¡Qué labia! Tremendo. Si Pablo le dijo a Timoteo: predica mi palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo, predica mi palabra. Y el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministre, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día no hablan la palabra, sino que hablan de la palabra. De resto el servicio se va en cuentos, en chistes e inflándole el ego a la audiencia, no señalando el pecado. Cuando la palabra, mis hermanos, hay que predicarla, porque esta es la palabra profética más segura, a la cual dice el Señor: hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, cuando venimos a Cristo y no conocemos la palabra, ¿de qué estamos llenos? De tinieblas, de oscuridad. Pero esta palabra se vuelve lumbrera a nuestro camino, se vuelve lámpara a nuestros pies. ¿Cuánto dicen amén? Empezamos a andar bajo la luz de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esa palabra va a alumbrar como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Por eso cada vez que escuchas la palabra, el rostro se te hermosea. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, o cada vez que la leas, Dios te da paz, Dios te da gozo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te da vida, Dios te limpia. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra profética más segura, mis hermanos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Un pastor de sana doctrina
que predique la palabra, tiene que hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo, para que esa palabra cumpla el propósito para el cual Dios la envía. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 5 versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. El mundo está bajo el maligno, el mundo está en tinieblas, pero la iglesia es la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, a través de toda la historia, Dios ha provisto medios salvíficos para el hombre. Y Dios, en su deseo de salvar al hombre, siempre ha provisto de estos medios para salvar al hombre y proteger también a sus escogidos, hablando del pueblo de Israel, y a sus fieles, es decir, a la iglesia. Es así como mediante varios eventos, por ejemplo, en el diluvio, Dios utilizó un arca descomunal hecha en madera de gofer para aquellos tiempos, en la cual se salvaron 7 personas de un juicio que vino sobre la humanidad, el diluvio. Así Dios también en los tiempos de Egipto, del Éxodo, Dios preservó un lugar para allí guardar al pueblo de Israel. ¿Ok? Sobre toda la región de Egipto hubieron plagas. Hubieron piojos, hubieron ranas, hubieron langostas, hubo muerte de ganado, hubo úlceras, hubo muerte de primogénitos, hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto, menos en Gosén, porque ahí los hebreos tenían luz en sus habitaciones. Gosén representa a Cristo, mis hermanos. Así que cuando nos escondemos en Cristo, cuando nos refugiamos en Cristo, estamos seguros. Cuando nos identificamos en Cristo, estamos seguros en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, a través de toda la historia, Dios, en su deseo de salvar al hombre, siempre ha provisto de medios salvíficos para salvar y proteger a sus escogidos y a sus fieles. Es así como vemos en tiempos de Noé, que Dios construyó, a través de Noé proveyó de un arca de madera de gofer, construida con medidas descomunales y extraordinarias para aquella época, con el fin de salvar al hombre pecador que nunca quiso arrepentirse, pese a la predicación de Noé durante 120 años, como pregonero de la justicia, que le decía a la humanidad que se arrepintiera, que se volviera a Dios. Pero la gente no se arrepintió. A Noé más bien se le burlaban. Solamente Noé, su familia, su esposa e hijos, y las 3 esposas de sus hijos fueron salvos de la ira y del juicio de Dios, que Él mismo trajo sobre toda esta humanidad llena de pecado. Y Dios consumió toda la maldad de los hombres, sepultando al hombre pecador, y la misma creación que había sido pervertida delante de Él, Dios la sepultó bajo las aguas del diluvio. Dios hizo una extinción de la humanidad, y toda esa humanidad pereció debajo de las aguas del diluvio. Con el paso del tiempo, mis hermanos, el pueblo de Israel también fue sometido a esclavitud ahí en Egipto por más de 430 años. Y Dios dispuso un lugar para los israelitas que llegaron con Jacob, que fueron 70 personas nomás las que entraron. Amén, 68, cuente a José, que fue el primero que llegó a Egipto, y cuente a su padre, son 70 personas que llegaron ¿a dónde? A Egipto, por causa de la hambruna que venía. Y Dios proveyó un lugar, Dios preparó un lugar llamado Gosén, en el cual en la antigüedad se practicaban las peores idolatrías y abominaciones. Era un lugar despreciable, y eso fue lo que le dejaron a los hebreos. Pero Dios preparó ese lugar, Dios limpió ese lugar para que llegase su pueblo. Así como Dios primero te limpia para que tú le sirvas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de lo más vil y menospreciado
del mundo, Dios os ha escogido para deshacer lo que no es y para avergonzar a sabios y entendidos. ¿Cuántos dicen amén? A Moisés lo llamó de una zarza, y el fuego de Dios ardía en esa zarza, y la zarza no se consumía. Asimismo, la gloria de Dios ha sido derramada sobre tu vida, y mira que no te consumes, no nos consume. ¿Cuántos dicen amén? Esa zarza representa nuestra humanidad caída, pecaminosa. ¿Quién quiere tener una zarza en su patio o en su antejardín? Nadie. Es un arbusto o una planta despreciable que todo el mundo quiere arrancarla y quitarla de en medio. Pues eso mismo hizo Dios con el hombre. Dios derramó su gloria a través de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones y puso su Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos selló con su Espíritu Santo, habiéndolos comprado con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza al Señor. En ese lugar de Gosén, que era un lugar geográfico, era como un pueblito pequeño en medio de toda la región de Egipto, allí los hebreos pudieron ser salvos de los juicios y de la ira de Dios que fue derramada sobre toda la región de Egipto. Véase, por ejemplo, Éxodo 12:40. Vamos a leer Éxodo 12:40. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Mira lo que dice, hermano. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Ok? Si leemos el versículo 37, dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños, ni las mujeres eran contadas. O sea, era alrededor de más o menos 15,000 personas o 16,000 personas. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que no solamente el pueblo de Israel fue libre de Egipto, sino que muchos egipcios se convirtieron y creyeron por los milagros que Dios había hecho y por los juicios que había decretado sobre la región de Egipto, al haber libertado a los hebreos con su mano poderosa. Eso lo confirma Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Tremendo, ¿no? Se quejan los extranjeros, y es cuando Dios hace llover codornices del cielo, y hubo una gran mortandad. Pero no solamente salieron los 6,000 hebreos, que dice la Biblia en Éxodo capítulo 12:37, sino que el 38 dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, la gente que vio las maravillas de Dios dijeron: no, Dios realmente es el único Dios sobre el mundo. Vámonos con los hebreos. Y esos fueron los primeros que renegaron, porque ya se hastiaron del maná. El versículo 39 dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni siquiera para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Ok? 430 años. Y mire que dice Génesis 46, 27, un poco más atrás. Génesis 46, versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2 personas. Los hijos de José con la egipcia fueron Efraín y Manasés. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ok? 70 personas.
¿Y cuántos salieron? Como 6,000, después de 430 años. O sea, ellos se multiplicaron en gran manera. Y los egipcios tuvieron temor de los hebreos. Por eso en cierta ocasión mandaron a matar a todos los niños. Hicieron un censo y mandaron a matar a todos los niños. Y es ahí cuando fue salvado Moisés y fue rescatado de las aguas. Porque su madre lo colocó en un canasto ahí en el río Nilo y se lo llevó al río. Y fue cuando lo tomó y lo crió la hija de Faraón. Moisés fue criado, como un egipcio. Nació siendo hebreo, pero fue criado en el palacio del rey. Y él renunció a ser hijo de Faraón y de todas las comodidades que tenía para hacerse un hebreo, un esclavo. Y es ahí cuando Dios lo llama y le dice: te tengo una función, ve a libertar a mi pueblo. Él tuvo que huir de Egipto. Y ese desierto lo atravesó en 40 días. Allá conoció a Madián, a Séfora, y después se devolvió después de 40 años. ¿Ok? Y cuando llegó tenía 80. ¿Y cuánto se demoró atravesando el desierto? 40 días. Pero cuando dice: bueno, ahora voy a libertarlos, Dios me mandó, pero Dios y ellos me preguntan: ¿quién eres? ¿Qué les diré? Y Dios responde y dice: así dirás a mi pueblo: yo soy el que soy, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado para libertaros. Éxodo 13:13. Y él saca gran multitud, 6,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Súmale los extranjeros, alrededor de 15,000, 16,000 personas. ¿Y cuánto demoraron atravesando el desierto toda esa generación? 40 años. 40 años, 40 días huyendo del desierto, lo atravesó hasta Madián. Y después se devuelve, después de 40 años, y lo atravesó una vez más en 40 días. Y cuando saca al pueblo, ¿cuántos echó? 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de duro corazón, de dura cerviz. Se quejaban, murmuraban, hablaban contra Dios, contra Moisés. Y Dios tenía que tratar toda esa generación. Y ellos hicieron 42 campamentos en medio del desierto. Y ahí fue cuando ya vino José y Caleb, y fueron los únicos que pasaron a poseer la tierra prometida. Amén. Amén. Así que las personas que vinieron con Jacob a Egipto fueron 66. Y los hijos de José que nacieron en Egipto fueron 2, van 68. Efraín y Manasés. Amén. Y cuente a José y cuente a Jacob, son 70. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70 personas. Génesis 46, 27, 28. Y los que salieron de Egipto luego de los 400 años de cautividad fueron 6,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Éxodo 12, 37 al 40. Era una gran multitud, mis hermanos. Amén. Éxodo 12, 37, 40, ya lo leímos. Y Génesis 46, 26, 28, apunten estas citas. Mis hermanos, la tierra de Gosén, donde llegaron los hebreos luego de las plagas, era un lugar seguro de protección para los judíos en Egipto, y que en los tiempos de Noé, en los tiempos del arca, en los tiempos diluvianos, era el único medio de salvación para aquella humanidad antes del diluvio. O sea, Gosén fue un lugar de protección y seguridad, como lo fue el arca de Noé en los tiempos de Noé. Dios siempre provee de medios salvíficos para salvar a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día, mis hermanos, el único medio, la única fuente de salvación se llama Jesucristo. Si vamos a ver tipológicamente, el arca de Noé representa a Cristo. Si
Si tú abordas el arca, si tú te metes en Cristo, te escondes en Cristo, te refugias en Cristo, vas a ser libre del juicio. Gosén. Si tú moras bajo la sombra del Altísimo, si tú te refugias en Gosén, que es Cristo, si tú habitas en Cristo, en Gosén, vas a ser libre de los juicios, de las pestes y de la ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Hasta ahí me entienden? Amén. Es una tipología de algo que es propio del antiguo pacto, pero que se cumple en Cristo. Así como el maná que ellos despreciaron, porque dijeron que estaban hastiados de comer maná, que para eso Dios los llevó al desierto, y Moisés los guió al desierto para que murieran de hambre, ellos, sus hijos y sus ganados. Ellos despreciaron ¿qué? El maná. Y el maná es tipología de Cristo, porque Cristo es el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Juan capítulo 6: vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero todo aquel, dijo Jesús, que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así el maná descendió del cielo y ellos lo rechazaron con una expresión déspota de rechazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso significa maná. Una expresión de desprecio. Así como cuando vino Cristo, el Hijo de Dios, y descendió a la tierra, se hizo hombre, el verbo se hizo carne. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todo esto, mis hermanos, es tipología de Cristo. Lo que había en el antiguo pacto, pero que es figura de lo que se cumpliría en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Gosén, mis hermanos, representa en estos tiempos a Cristo. Cristo no es un lugar, pero Cristo es una persona a la cual los hombres deben acudir para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no nos ha sido dado bajo el cielo otro nombre o un nombre en el cual podamos ser salvos. Literalmente dice así, Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, llámese María, Pedro, Juan, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De hecho, en Hechos capítulo 4 Hechos 2, 21 dice, y creo que es Joel capítulo 2, 31, 32, dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús o del Señor o de Jehová será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Solo Cristo salva, mi hermano. Solo Cristo protege. Solo Cristo da salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que Gosén, mis hermanos, en nuestros días representa a Cristo. Un lugar, mi hermano, de permanencia, un lugar de seguridad, de protección, un lugar de identidad, un lugar seguro de refugio y protección para los que ingresen en Cristo, para los que permanezcan en Cristo, para los que se escondan o se refugien en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que hagan esto, mis hermanos, seremos librados de todo lo que vendrá sobre el mundo entero en los tiempos de la tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, los que aborden el arca, que es tipología de Cristo, ¿cuántos han abordado el arca? Yo hace 24 años la abordé. ¿Y tú? Si ya tú abordaste el arca, eres salva, eres salvo, estás seguro en Cristo. El problema es los que no quieren abordar. El problema es los que opinan que todo esto es locura. Primera de Corintios, creo que es capítulo 1, 18, si no estoy mal, me corrigen cualquier cosa. Dice, porque la palabra de la cruz
es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El hombre natural, mis hermanos, no entiende, no percibe las cosas del Espíritu, como dice en 1 Corintios 2:14. Ese es el hombre natural que no entiende, no percibe, no discierne las cosas del Espíritu, porque todo esto para el hombre natural, para la gente del mundo, la gente que no ha nacido de nuevo, todo esto es locura. Y no puedo entender estas cosas, porque estas cosas se han de discernir e interpretar espiritualmente. Por eso Pablo dijo: toleradme un poco de locura. Sí, un poco de locura. A Noé le decían que estaba loco, porque Noé construyó un arca cuando el océano, el mar, quedaba a millas, a distancia, y se le burlaban, se le reían, así como se te burlan a ti porque dicen que Cristo viene pronto y que pronto los cristianos vamos a desaparecer de la tierra. La locura va a ser para ellos, y el dolor, el llanto y crujir de dientes y la angustia, porque ahí gritará el valiente. Eso será para el que se quede, pero nosotros volaremos en los aires, mis hermanos, por haber sido locos en la tierra. Loquitos por Cristo. Dale palmas de alabanza al Señor. Mis hermanos, el pueblo de Dios tuvo que vivir las consecuencias de la ira de Dios, al igual que el pueblo de Noé en los tiempos prediluvianos. Lo mismo pasará, mis hermanos, con todos aquellos que no aborden el arca, con todos aquellos que no se escondan en Gosén, no se refugien en Gosén. Van a quedarse a vivir los juicios de Dios, más conocidos como la tribulación y la gran tribulación, que comprende un periodo de 70, de la semana 70 o 7 años. Por favor, concentraditos, ¿ok? Que así tampoco me distraen, ¿ok? Entonces, mis hermanos, todas estas personas que se queden en la tierra a vivir los juicios o a vivir el periodo de tribulación o la semana 70, todas estas personas tendrán que vivir las consecuencias de los juicios de Dios derramados sobre el mundo entero por haber vivido una vida cristiana tibia, permisiva, liberal, y por no haber estado preparados. Por eso los que van a entrar a las bodas van a ser los que estén listos, los que estén preparados. No los que se estén preparando, sino los que estén ya preparados, porque en cualquier momento ocurrirá el arrebatamiento. Y Cristo viene por una iglesia preparada, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Antes que el pueblo de Israel, mis hermanos, fuera liberado de Egipto por la mano poderosa de Dios, Dios confrontó a los dioses que los egipcios tenían como deidad. Cada uno de estos dioses representados en una plaga, lo que hoy conocemos como las 10 plagas de Egipto. Es así como Dios, hermano, confrontó a sus 10 potestades y principados más representativos de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice el Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y subraye esto, por favor: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y está firmado, dice: yo Jehová. O sea, Dios decretó juicios sobre todos estos principados y potestades de las tinieblas amalgamados allí en Egipto. Las tinieblas descendieron físicamente sobre Egipto. En Éxodo capítulo 11, 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios le dice a Faraón que iba a hacer separación entre los judíos y los egipcios, porque Dios, mis hermanos, conoce a los que son suyos. Amén. Y lo mismo, mis hermanos, Dios hará para el tiempo final. Dios separará a la iglesia del resto del mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Con el arrebatamiento.
Así como para el fin de los tiempos, Dios va a separar el trigo de la cizaña y va a separar a los cabritos de las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes son sus hijos, quienes guardan su ley, quienes guardan sus mandamientos, quienes permanecen en Cristo, quienes se esconden en Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Amén. En Éxodo capítulo 9, versículo 4 dice que Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Todos los ganados y las ovejas y los cabros y el ganado y las bestias de los de Egipto perecieron con la plaga de la muerte del ganado. Pero en Gosén las bestias y los animales de los hebreos permanecieron con vida. ¿Cuántos dicen amén? Plaga no tocará tu morada. Si tú moras en Cristo, la plaga no tocará tu morada, como dice el Salmo 91. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recordar esa cita, que es maravillosa. Salmos capítulo 91. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Dice el versículo 3. El versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y la Biblia dice que Dios manda los ángeles, o el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea que la condición para que haya ángel protector es temer a Dios. Así como Dios solamente envía su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. ¿Cuánto dicen amén? Apunte esta cita, Mateo capítulo 25, 31 al 34, que nos habla que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Cuántos son cabritos? No, Jesús es pastor de ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Los cabritos están allá afuera, hay que predicarle para que se vuelvan ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, las plagas que sucedieron o ocurrieron en Egipto fueron la parte visible de la confrontación entre Dios, que es todopoderoso, el Dios todopoderoso de Israel, contra los dioses paganos falsos y mentirosos de los egipcios. Esta confrontación se trasladó del plano espiritual al físico en lo que todos conocemos como las 10 plagas de Egipto. Confrontación en la cual hubo una gran guerra entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. ¿Ok? ¿Por qué no prenden un poco el ventilador, que está haciendo un calor? Por favor. Frío. No, calor. Mis hermanos, la consecuencia de esta confrontación para el pueblo de Egipto fueron las 10 plagas, a través de las cuales se libró una guerra espiritual
en los aires entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, trasladándose, mis hermanos, a situaciones visibles en la tierra, tal como sucedió y sucederá en los últimos tiempos. No, venga. Préndame desde allá, por favor, que se no. Me volteó la página. ¿Dónde quedamos? ¿Ok? Así que la consecuencia de esta confrontación para el pueblo de Israel en Egipto fueron las 10 plagas, a través de las cuales se libró una guerra espiritual en los aires entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, trasladándose a situaciones visibles en la tierra, tal como sucedió y sucederá en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, más precisamente para el tiempo de la tribulación de aquellos días. Además de todo esto, mis hermanos, hay una gran similitud, una asombrosa similitud y paralelismo entre las plagas del Éxodo y lo que viene para los tiempos finales luego del arrebatamiento de la iglesia. La historia, mis hermanos, se repetirá en gran parte. Amén. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 10, 18: yo veía caer del cielo a Satanás. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ok? Entonces dice en versículo 10: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En Éxodo capítulo 7, 3, 7 dice, Éxodo 7, 3 al 7, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón, dice el Señor. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Los sacaré de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Tremendo esto, ¿no? Poderoso el Señor. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo los sacó? Con grandes juicios, con grandes señales. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 8 dice: habló Jehová a Moisés y Aarón, ahí en Éxodo 7, versículo 8. Y habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os responde diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, los que son llanes y llambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué representa Egipto? Representa el mundo. Ahí estuvieron cautivos ellos por 430 años.
¿Qué representa Faraón que cautiva? Representa al diablo que quiere cautivar al hombre y esclavizarlo. ¿Y qué representan los egipcios? Representan a los demonios o a los verdugos que oprimen, atormentan y ciegan al hombre. Los esclavizan. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque no quiero como extender ya por el tiempo. ¿Ok? Y la otra semana vamos a continuar con esta enseñanza, para que ya empecemos, mis hermanos, a hablar de las plagas de Egipto. Vamos a empezar a hablar plaga por plaga. ¿Ok? Es la plaga de sangre la primera, la plaga de ranas, la tercera es la plaga de los piojos, la cuarta es la plaga de moscas, la quinta es la plaga del ganado, la sexta es la plaga de úlceras, la séptima la plaga del granizo, la octava es la plaga de langostas, la novena es la plaga de tinieblas y la décima es la plaga de la muerte de los primogénitos. Vamos a partir de la otra semana, si Dios lo permite, vamos a coger plaga por plaga y vamos a dar su significado espiritual y cómo esto también se va a cumplir en los tiempos de tribulación, porque será como un paralelismo. Lo que ocurrió en el Éxodo en gran parte se va a repetir en el tiempo del Apocalipsis, en los juicios de Dios que serán derramados durante el periodo de la tribulación de 7 años. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle la gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bendita y poderosa palabra que nos has hablado, Señor. Gracias porque tú nos guardas, Señor, en Cristo Jesús. Tú nos proteges a los que abordamos el arca y a los que nos hemos escondido en Cristo Jesús, Señor. Pero te pedimos que tengas misericordia de aquel que no te conoce, de aquel que no ha abordado el arca, de aquel que no se ha escondido en Cristo, Señor, para que tome la decisión de refugiarse, de esconderse en ti, de identificarse en ti, Señor, contigo, en lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que nos hablas hoy día, Señor. Gracias por cada hermano que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra. Y bendice también a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook y aún a través del YouTube, Señor. Bendícelos grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Te pido que lleves a tu pueblo con vida y con bien, con bendición y con victoria, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.